Hola, bienvenidos a Celestialmente Francos, El podcast donde exploramos la fe a través del cine. la música y los videojuegos. Acompáñanos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en esta ola que llevamos de episodios, ola en medio de la película Odisea, interesante, que llevamos de episodios sobre, yo sé, un chiste muy de papá, sí, lo sé, perdón, Eh, sobre la película Odisea. Llevamos una seguidilla de ideas que nos han traído a este episodio muy especial. Hoy vamos a hablar sobre otro de los elementos que nació de esta película y que me parece muy interesante traer a colación. Hay una parte, para los que no la han visto o no conocen el poema que se convierte en un libro después, donde nos habla de el espacio en el que ellos tienen que cruzar la isla de las sirenas. Él nos relata que el encuentro con las sirenas es doloroso y él pide que lo amarren al poste para ser el primer hombre que puede escuchar a las sirenas y no morir en el intento. Y él dice, más o menos, en el relato de la película, que el canto de las sirenas lo lleva, pero no solamente por lo que le dice bueno, sino por promesas rotas o por temas que escucha de familiares que de pronto no pueda llegar a ver, que lo hacen pensar que no debería seguir y sacrificar su vida. Hoy vamos a hablar sobre qué temas pueden convertirse en este canto de sirena que nos lleva no solo a perder nuestra vida, sino a perder el horizonte. Es un tema que es difícil de tratar, es un tema que no es tan sencillo de manejar porque hay muchas aristas sobre esto, muchos elementos que a veces nos pueden estar robando el norte y ya hemos hablado sobre este tema de propósito en varios episodios, pero qué interesante es esta figura sobre, si bien tengo claro cuál es mi destino, como un canto de sirena que el enemigo pueda plantear sobre nuestra vida termina llevándome a un punto diferente e inclusive a la muerte. Ujú. Sí, efectivamente, creo que es una imagen impactante porque él quería también probarse a sí mismo muchas cosas. Creo que también puede haber un poco de orgullo de probárselo a los demás. Sí, sí, Creo total, que, total. porque en varias escenas de la película, él se quería mostrar como el capaz en Ajá. muchos aspectos. Entonces, creo que cuando sucede lo de las sirenas, muchas veces yo creo que nos hemos enfrentado a cosas muy similares, Ujú. solo que en aspectos diferentes, o sea, nos vemos a veces forzados a hacer cosas o estar en donde no deberíamos o sentir cosas que no deberíamos solo por probar ciertas cosas. Y creo que eso fue lo que le sucedía en ese caso a él en ese momento. Entonces, creo que también después de que él pasa esa prueba y demás y se siente diferente, ahí de un modo u otro lo confronta, o bueno, me confrontaba esa parte de hasta dónde podríamos ser capaces de llegar y también, digamos, como de permitir, si se puede decir esto, solamente para mostrarle a alguien más o a mí mismo de lo que podría aguantar. Y es que es muy interesante que él es el que se coloca en la situación. O Sí. sea, no es que existiese una necesidad específica en esta escena que alguno de ellos tuviese que escuchar. Estamos hablando de la adaptación de Nolan en la película. Que alguno tuviese que escuchar. No, él dice, amárrenme porque quiero ser el primer humano que logra esto, logra escuchar y sobrevivir. Pero me parece interesante lo que tú dices, o sea, a veces nosotros nos metemos en la situación para vivirla y ver hasta qué punto puedo llegar yo a ir. Y ahí hay dos puntos que espero que en el episodio logremos abarcar. El primero de ellos es qué cantos de sirena
en este momento nos pueden estar alejando del propósito. ¿Qué se te ocurre que pueda ser un elemento que pueda alejarte del propósito que Dios tiene para ti? Puede que un canto de sirena pueda ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser los viajes, puede ser una relación, pueden ser promesas hechas a personas. ¿Qué puede ser realmente lo que el enemigo puede utilizar como un canto de sirena para alejarnos? O todas esas juntas. Puede ser todas juntas, pero es algo muy personal, porque lo que para ti suele ser un detonante en algunos Total, aspectos, total. para mí puede ser algo que no le veo mayor trascendencia. O nos ha pasado que yo soy un poco más al detalle y me fijo en cosas muy mínimas y tú dices, no, pero yo no, tú eres un poco más tranquilo en muchos aspectos. Entonces, eso también puede adaptarse a la persona y a lo que realmente puede lastimar o no, o también puede marcar una pauta sobre qué cosas suelen ser detonantes en tu vida o cuáles hay que de pronto no has sanado del todo y que creías que no te importaban, que no, que las podías manejar, que las podías controlar y te das cuenta en un escenario como estos que finalmente pues te pueden desbordar. Entonces, creo que también hay muchas situaciones dependiendo de lo que cada uno de nosotros esté viviendo. Pueden ser las personas, pueden ser también de pronto situaciones, relaciones que sabes que no van para ningún lado, pero aún así sigues pedaleando esos escenarios. Incluso puede ser de pronto, no sé, para aquellos de pronto universitarios y demás, intentar demostrarles a sus papás que sí son buenos en matemáticas, pero sus talentos y sus dones son diferentes, Claro. pero Casos de la vida real. casos de la vida real que me pasaron de que efectivamente las matemáticas yo podía y que eso iba a ser lo que me iba a dar mucha plata, Sí, sí. pero realmente no eran los talentos ni lo que Dios me había entregado. Entonces yo creo que cada uno está viviendo una situación particular que hace que o tomamos decisiones a tiempo o seguimos avanzando. Porque también ahorita estaba viendo justamente un video de Dante que me salió en TikTok y él hablaba del tema emocional y del desgaste que producen ciertas situaciones y demás en tu vida, de cómo se te vuelven como distractores emocionales y te están alejando y le has dado mucha fuerza o les has entregado mucho a los demás poder de ciertas situaciones sobre lo que tú eres y sobre lo que puede afectarte. O sea, y no estoy diciendo que omitas tus emociones, lo que sientes y demás, pero también es qué batallas o qué cosas libro finalmente porque en el caso de Odiseo, él se llevó a ese reto, digámoslo así, y muchas veces cuando a veces tenemos un espíritu competitivo, ¿Mm? siempre nos llevamos a escenarios de capacidad, de decir, yo puedo entregar esto más rápido, Sí, yo soy capaz de sacar este proyecto, si me llaman a mí es porque soy muy bueno así en mi es. ámbito penal. O sea, todos estos temas obviamente son usados también por Dios y porque claramente quieren sacarte, pero hay que encontrarle un propósito al por qué hago eso y a quién intento probarle que tengo capacidad. Este episodio me gusta mucho porque cada vez, digamos, en mi cabeza se van como sacando diferentes aristas que no quisiera que el tiempo siguiera corriendo para poderlas evacuar. Pero quiero que esto me lo tomes y me lo tome el que nos está viendo y escuchando de la mejor forma, pues no tengo interés alguno en alabar al enemigo en ningún aspecto, pero sí quiero, digamos, decirles esta frase y es que él, entre, si se puede llamar virtudes que pueda llegar a tener, es muy paciente. El enemigo estudia, analiza y espera en tu vida cada una de las circunstancias. Él analiza cómo utilizar cada circunstancia y cada momento en el tiempo correcto. Y lo quiero aterrizar hacia la idea de las sirenas, porque lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo con lo que entraste, por eso, digamos, no interrumpía nada, porque yo decía, pienso exactamente igual. Es un tema particular y específico, porque claramente el canto de la sirena para el soldado que iba en el barco y que se lanza
no era el mismo que de pronto estaba recibiendo Odiseo. Cada uno tenía un tema diferente que habrá esperado, si lo llevamos al terreno otra vez espiritual, el enemigo el tiempo suficiente, madurado el tiempo suficiente para que cuando se lo diga, cause que termine con su vida, que cause el dolor, porque digamos, llevémoslo a otro escenario. Hay temas que de pronto no me llevan a terminar con mi vida, pero sí a causar un dolor suficiente que hace que yo me desgaste y me seque en tal medida en la que ya más adelante no voy a poder dar fruto. Y digamos, el soldado se lanza y asumimos que perdió su vida y habrá sido asesinado. Pero en Odiseo causó un dolor muy profundo. Y esto pasó antes de que él quedara varado en la isla donde él quedó durante mucho tiempo. Entonces, él lloraba y él decía que lo que él escuchó fue esa promesa que él hizo que de pronto pensó que no se iba a poder llegar a cumplir. Ahora, hay un tema que también me parece especial y quisiera que lo habláramos, porque hay dos escenarios que fue lo que colocaste desde un principio al hablar sobre este tema. Cuando yo me coloco en la situación de escuchar el canto de sirena y cómo eso me puede llevar casi a perder mi vida. O sea, cómo es de grave que yo a veces me arriesgue en tal medida de acercarme tanto al fuego que casi que termine quemado. Sí, 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 o sea, es que se me viene a la mente que hay dos momentos ahí. Uno es porque tú te pones en esas situaciones incómodas Ujú. para probarte a ti mismo, porque a veces es solamente una competencia o a veces es solamente por demostrarle a los demás que puedes hacer algo. Pero también puede ser otro escenario donde la misma gente te lleva a eso. Ok, Sí, donde hay veces nadie toma la vocería en algo, pero te impulsan a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, creo que hay dos aspectos importantes de esa escena, pues claramente todo esto está sujeto a una interpretación de cada uno, pero pues digamos que ese es el sentido que a veces le damos, como le estamos probando a alguien más las capacidades que tenemos o a veces no es necesario, nosotros ya sabemos de qué somos hechos, ya eso, exacto. sabemos efectivamente cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones, ya sabemos seguramente cuáles son las falencias, qué cosas no tengo, pero creo que ahí es importante no darle más rienda al tema de lo que no soy y de lo que puedo y de lo que no puedo ser, sino que reforzar un poco más ese potencial que tenemos y esos talentos, porque a Claro, veces nos quedamos solamente en lo que claro. no somos y en lo que queremos probarle a los demás y en eso se nos pueden ir años intentando ser algo que realmente no vamos a llegar a ser. Muy interesante. Y dando un cierre, porque yo sé que vamos a terminar en el tiempo correcto sobre esta parte que vuelvo y te digo, me gustó mucho este episodio. Quiero que hablemos sobre lo trascendental que es que los demás guerreros hubiesen atendido la instrucción de colocarse los tapones de cera en los oídos. Y a Mm. veces necesitamos entender eso, que de pronto no es tanto qué es lo que el mundo me puede decir, sino tapar los oídos ante el mundo para recibir la instrucción directa del Espíritu Santo. Escuchar a Dios y esa instrucción que Él nos puede dar, porque Él entiende cuál es la meta y en ese barco cuál es la trayectoria que necesito dar. A veces es trascendental entender que ese paso de colocarme los tapones de cera es necesario, así el resto de las personas en el mundo decidan escuchar el canto de la sirena. ¿Cómo identifico entonces cuál es el tapón que me lleva a entender la trayectoria correcta que el Espíritu Santo tiene para mí? ¿Cómo evito escuchar el canto de la sirena del mundo? Yo creo que es de relación, o sea, no hay una estrategia ni hay alguna forma de callar de un modo u otro, porque siempre vamos a estar escuchando las voces de lo que no somos capaces, Así ¿sí? es, Y es un reto diario a veces animarse y también asumir la capacidad que tenemos y de lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, muchas veces tenemos que callar esto, pues obviamente con la palabra, orando, limpiando también nuestra mente de todas estas cosas, también analizar de pronto.
que escuchamos, que leemos, que de pronto nos desaniman y nos hacen ser de pronto un pozo vacío. Y estas palabras pues están generando, digamos que una huella en nosotros. Ujú. Entonces también es analizar de pronto de qué me estoy alimentando en muchos aspectos, porque eso puede llevar a que mi mente se deteriore. Perfecto. Les enviamos, hoy sí no voy a hacer la conclusión porque me gustó lo que dijiste, les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos con otro episodio de La Odisea, creo que todavía tenemos más tema dentro de 8 días. Chao.